Esto es Subterfuge Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle El Mirante en Subterfuge Radio, el podcast donde apenas suena de música, pero es de música de todo lo que se habla. Y hoy hablamos de sonido, de sonar, la importancia de los matices acústicos para empaquetar las canciones para el disfrute de todos, la comunión del corazón y las máquinas en pos de la armonía. Un auténtico placer recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en una nueva y sonora entrega de Simpatía por la Industria Musical a la palabra y al testimonio de Mercedes Lomas. Bienvenida, Mercedes. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Por circunstancias no nos habíamos conocido hasta ahora, pero bueno, fue a raíz de un post que puso nuestro común amigo Adrián Bugel, hablando sobre un documental fantástico de Audiofilm, que luego hablaremos, y que al final puso postdata. Carlos, creo que Mercedes sería una invitada maravillosa. Vale. Así que desde entonces lo he estado intentando. Fantástico. Y bueno, al final ya sabes que bueno, es complicado. Para mí es un placer. Nada, un auténtico placer. Y nada, empezamos además de manera muy sentida, no te lo he dicho fuera de eso, cartagenera como mi madre. Anda. Sí, de la Alameda de San Antón. Qué bien, de la Alameda de San Antón. Vale, yo no soy de allí, pero he vivido allí 11 años, o sea, de mi infancia. ¿No? Y la música la empecé a conocer y a gustarme allí, en Cartagena. Fue donde yo me metí en el tema de que me gustase la música. Pues mi madre era cartagenera, era muy musiquera. Y además, bueno, en Cartagena ya sabes que además tuvo ese momento de ciudad portuaria, y llegaban muchos discos. Es que entraba mucho por ahí, o sea, entraba por el puerto, venían muchos americanos, venían rusos, venían barcos de todo sitio, y por ahí entraba muchísima música. Exacto. Mi padre, que era marino, decía, la moda y las cosas más modernas entran siempre antes en Cartagena que en Madrid, o sea, siempre. Sí. Como pasaba en el Ferrol, es verdad, en ciudades portuarias, y eso yo me acuerdo, luego se perdió en alguna de las miles de mudanzas, una colección de singles de Bill Haley, que si no me equivoco llevaba el sello de una tienda que se llamaba, no sé si era Disco Ross, una tienda Disco Ross, de Cartagena. Sí, ahí me compraba discos. Fantástica. Bueno, vives en Cartagena, como nos dices, 11 años, me imagino por motivos de eso, de tu condición, de tu padre de marino. Bueno, y te vas a Madrid a estudiar turismo, ¿no? Estamos hablando de los comienzos de los años 70. ¿Qué Madrid musical recuerdas en ese momento? En ese momento yo todavía no estaba como muy introducida en cosas de música, ni de actuaciones, bueno, ni Cartagena de ya habías tenido algún... Sí, Cartagena sí, era cuando yo me interesé, empecé a comprarme mis discos. O sea, cuando yo mi paga o mi dinerito y tal, yo me lo gastaba en discos, siempre. Ahí estudié guitarra también, pero bueno, guitarra era una cosa sencillita, o sea, para cantar rancheras en las reuniones, o sea, nada más que eso, ¿no? Sí. Pero ahí me gustaba la música, me encantaba, me compraba mis discos, pero nunca había pensado qué había detrás de los discos, cómo se hacían, qué había. Nunca se me había ocurrido pensar cómo era eso. Y nada, llegué a Madrid, empecé a estudiar turismo, yo me quería dedicar al turismo, o sea, era lo que me gustaba. Luego me fui a Londres, estuve viviendo en Londres un año, y cuando volví fue cuando encontré trabajo en Sonolan. Pero bueno, antes de que lleguemos a Sonolan, eso es experiencia que al final alguien en los años 70 irse a una ciudad como Londres, que en ese momento era tan increíblemente grande y distante. Ahí en Londres, desde luego, fue cuando ya me metí más en la música. Tenía amigos que les encantaba, ya íbamos a conciertos, buscábamos discos, o sea, ya era otra vida. ¿Y recuerdas el Top of the Pop? El Top of the Pop, que era el No Va Más. Entonces, en aquella época, el programa que era el Top of the Pop, de donde salía lo máximo de que había en... Hombre, Londres era el centro del pop en aquel momento, de la música pop, era donde había todo. ¿Y recuerdas algún concierto en concreto? No, ahora mismo no sé si vi alguno de ¿cómo se llama? 3 Degrees o algo así se llamaba, eran 3 chicas negras que cantaban impresionante, ese sí me acuerdo. Me acuerdo uno en Wembley, estadio también de música de muchísima gente, pero ya no me acuerdo de mucho más. O sea, sé que fui a algunos más, pero en aquella época con 18 años vas un poco loca. Vas donde te llevan, sí. Bueno, y hablabas de eso, en el 75 regresas a España y bueno, y buscando trabajo entras a trabajar como secretaria en Sonolan. Sí. Por lo que me decías, no tenías antes ninguna querencia ni con el sonido ni con nada circunstancial alrededor, ¿no? O sea, es absolutamente accidental. Podría haber empezado a trabajar en una compañía de viajes o de azafata de Iberia o aquí. Y entré aquí pues porque me llamaron, me gustó el ambiente. Bueno, vi el estudio, me encantó. Aquello era un estudio, es que era un estudio puntero en aquellos momentos, tanto en equipamiento
como en decoración, ¿no? Entonces me decanté por el estudio. Sí. Entré para coger el teléfono, o sea, simplemente lo que pasa es que a mí me llamaba más la atención saber cómo se hacía, qué pasaba abajo en el estudio, qué había. Entonces preguntaba a los técnicos, hablaba mucho con ellos, bajaba mucho al estudio y era una forma de enterarte un poco cómo se cocinaba un disco, ¿no? ¿Qué pasaba antes de prensarlo y salir a la calle? No, y es importante, además, justo el año 75, más allá del fin de la vida de Franco y por lo cual de la dictadura, es un año muy especial a todos los niveles. Yo me acabo de leer un libro fantástico de Di Clavo que se llama Vida al Rollo, que habla concretamente del año 75 como el año de las grandes revoluciones en Inglaterra, en España de los cambios y tal, pues cuando empieza a acabar ya un poco el rollo de hippies y tal, empieza el prepunk, o sea que sí, me imagino que en un estudio, más allá de Sonorán de todo, también se viviría ese ambiente, claro, era una explosión de todo, o sea que además se hacía muchísima música, o sea, se grababa todo, se grababa todo, tampoco había tantos estudios en aquella época, terceros, y con lo cual, pues estábamos día y noche, tenía 2 estudios y los 2 estudios estaban 24 horas al día funcionando. ¿Y qué recuerdas del Sonorán de esa época? Ya nos has contado que es un sello, que era un estudio puntero, pero ¿qué artistas recuerdas pasar por allí? A ver, por allí pasaron todos. Al ser un estudio de los más importantes en aquella época, pues desde Julio Iglesias, Rocío Jurado con el LP famoso de Señora o Como yo te amo, todo eso se creó allí, o sea, se hizo allí. Triana, todos los cantautores de la serie GON que llevaba Gonzalo García Pelayo, todo eso se grabó allí también. Aute, Rosa León, pues yo qué sé, es que eran cantidad de gente, todos los que eran top en aquella época. No era un estudio muy de grupos, era más de melódicos y de pop, pero por ejemplo sí había grupos como Triana o Barón Rojo que también grabaron allí, entonces sí se hacían también grupos de ese tipo. Claro, y hablamos de muchos intérpretes que iban y que luego llevaban todos sus músicos, sus historias. Claro, en aquella época también había músicos de sesión, aparte de los grupos que iban con su grupo y formados ya, luego para los demás discos había músicos de sesión, que es una profesión que ha desaparecido, o sea, que ya no existe, no existe. Entonces son músicos que llegaban, le ponían la partitura por delante, pum, y tocaban. Y había ya formaciones completas de bases y ya llegaban y estaban tan compenetrados que funcionaban rápidamente, o sea, que es que no tenían que ni aprenderse el tema, ni ensayar, nada, llegaban y tocaban. Eran pedazos de músicos todos, o sea, eran musicazos. Sí, ahora se han transformado. Hablabas antes de eso, que eran 2 estudios y que 24 horas, o sea, que estamos hablando igual de grabar casi 3 discos en paralelo, ¿no? Casi jornadas pues de 8 horas. Fácilmente 3 o 4 discos en paralelo había. Sí. Me gustaba mucho el ambiente que se creaba en Sonorán en esa época, la sinergia que había entre diferentes grabaciones, ¿no? Claro. Porque pululaba mucha gente por el estudio, muchos músicos, y había veces que estaba haciendo una grabación de mejor de Rocío Jurado y en el otro lado había un grupo de rock y a lo mejor pues a Manuel Alejandro dice, pues mejor una guitarra aquí un poco más rockera o un poco más, no sé qué, me vendría bien, pues a ver si hay alguien que me pueda meter aquí una guitarra, o sea, ese intercambio de música se hacía en el estudio, o sea, o ven, oye, pues ya que estás ahí haciendo un recording, ¿por qué no luego lo pasas a mi estudio que estoy haciendo no sé qué y me hace falta un recording pues de percusión o de lo que sea, o sea, se complementaban mucho las dos. Y había una zona común, ¿no? Yo recuerdo en los últimos años había como hasta un restaurante. Sí, había una cafetería que comíamos todos allí. O sea, ten en cuenta que se pasaba muchas horas en el estudio, muchas horas. O sea, que llegábamos, sabías cuándo llegabas, pero no sabías cuándo salías. Entonces, se pasaban muchas horas allí. Comías allí. Ten en cuenta que también estaba en un polígono industrial, que alrededor había fábricas, pero no había nada más. Entonces, para comer, para tomar algo, pues normalmente comíamos allí todos. Entonces había una zona común de oficinas, baños, restaurante, cafetería, y luego ya estaban los estudios, sí. Bueno, pues me decías que en lo que me mandaste, que te pedí información, eso que poco a poco te vas interesando por la técnica y pasas a llevar el booking y la producción del estudio, ¿no? Explícanos en qué consistía esa función. Pues esa función, básicamente tenías que conocer muy bien al cliente. Era lo principal, conocer al cliente que te pedía horas de estudio, que tratar de que te explicase qué tipo de producción quería hacer, y tú tenías que saber qué estudio era el que le venía mejor para hacer esa grabación, qué técnico le venía mejor para hacer esa grabación, qué ayudante ponerle, porque
ten en cuenta que iban a estar mucho tiempo juntos trabajando, con muchos momentos de tensión y momentos delicados, y tenías que saber quién ponías con quién y que se llevasen bien y que no hubiese roces y que no hubiese problemas, porque claro, tantas horas juntos y trabajando puede haber de todo, ¿no? Principalmente esa era la función mía, entender cuánto tiempo necesitaba, saber cuánto tiempo iba a necesitar de estudio, cuántas horas, cuántas... Al principio los LP se hacían en una semana se hacía un LP. Luego ya la cosa fue alargándose y ya fue siendo un poco más, y depende de lo importante que fuese el artista, se iba alargando el tiempo también. Entonces, los músicos normalmente los traía el productor, ya se había encargado de llamar a los músicos, de hablar con el avisador, de decir, para tal día quiero bases, metales, cuerda, y eso ya lo traía él organizado. Si en algún momento le hacía falta algo más, me decía, pero tenía que estar el piano afinado, la batería afinada, o sea, todo preparado para que entrasen a grabar, el estudio totalmente ajustado, los magnetofones, porque entonces ajustaban los magnetofones analógicos, había que ajustar, pues que no fallase nada, porque si te fallaba algo en el estudio era un parón de horas y eso costaba mucho dinero. Tener a músicos allí parados costaba mucho dinero. Entonces mi función era que todo fuese como ruedas, que no se notase. Que no se notase. Que todo fluyese, ¿no? Que todo fluyese, sí, que todo fluyese, sí. Bueno, ¿y cerrabas las grabaciones directamente con las compañías, con los ARs? Normalmente con los ARs de las compañías y casi siempre con el productor. Básicamente el productor era el que pedía el estudio, era el que te pedía las fechas, tú tenías que intentar darle las fechas y si no tenías, pues convencerle para que se vaya una semana adelante, una semana atrás, pero claro, era complicado, ¿no? Había que casarlo todo. Tenías que estar también muy al tanto de cómo iban las grabaciones para saber cuándo iban a terminar, si no iban a terminar a tiempo, si le iba a hacer falta un poco más de tiempo para tenerlo previsto y preparado y que no se amontonase todo el mundo y que de pronto, no, yo empiezo hoy, no, pero es que a mí me queda terminar una mezcla. Entonces, eso lo tenías que llevar muy, muy bien organizado. Entonces, básicamente esa era la función mía, o sea, que todo fuese bien, que el técnico llegase a tiempo, que si había algún problema de técnica, de que falla algo, de que hay un clic, que hay un ruidito, que pasa algo, pues llamar al técnico de mantenimiento, que por la noche viniese corriendo a arreglar, o a las 6 de la mañana antes de que se empezase otra vez la sesión y que estuviese arreglado, o sea, que no hubiese parones. Sí, es que claro, ahora no somos conscientes, bueno, luego veremos la evolución del sonido, de la técnica, de los equipos. Claro, yo sé de gente, no voy a decir nombres, que han cometido la insensatez, ¿no? Al final de comprarse mesas de estas de los años 70 para sus estudios, tal esto, que les llevaba, que tenían que traer a un técnico cada 3 meses como ajustar cosas, tal, claro, eran auténticas... Sí. O sea, parecía que era todo más rudimentario, pero era muchísimo más barroco, ¿no? Muchísimo mucho más lioso y más complicado de manejar, lógicamente, y ahora, bueno, pues tienes un problemita en una cosa digital y no tiene nada que ver, te cambias otro canal porque tienes 20.000 canales, o sea, antes tenías los 24 canales de la mesa o los 32 canales de la mesa, no había más. Punto. No había más. O sea, esos eran los que había, ¿no? Luego, aparte, también ten en cuenta que nos costaba mucho dinero en los equipos. Claro. O sea, un estudio de grabación en aquella época se pagaban muchos aranceles, se pagaban aduanas, porque no se fabricaba nada en España. O sea, no había nada, todo era de fuera, todo, absolutamente. Y hablabas antes de Manuel Alejandro, que con ¿qué otros productores recuerdas trabajar así habitualmente? Manuel Alejandro, a ver, mucho porque hizo muchos discos importantes allí en Sonolán y además es que se tiraba mucho tiempo en el estudio, ¿no? Entonces con Manuel Alejandro trabajé mucho, con Rocío Jurado, cosas de Rafael, con el Puma, o sea, hizo muchos discos importantes, ¿no? El grupo Triana, con Gonzalo García Pelayo, que producía de todo, o sea, desde María Jiménez hasta Aute, a Rosa León, o sea, todos los cantautores, Amancio Prada, Olga Manzano, Manuel Picón, el grupo Toldería, o sea, todo ese tipo de grupos era todo de la serie GON de Gonzalo García Pelayo, ¿no? Y Julio Palacios, que trabajaba con él, así Rafael Pérez Botija, Óscar Gómez, eran los productores de aquella época. Gonzalo de la Puerta, Álvaro Nieto, Joaquín Torres, todos esos eran los Bueno, tengo que decir, como esto solamente se escucha, aunque está en YouTube, se escucha, tengo que decir que lo estás diciendo de memoria, porque ha venido gente aquí que ha venido con la lista, de repente lo estás diciendo todo de carrera. O sea, sí, de memoria, sí. Bueno, no me acuerdo lo que he comido ayer, pero me acuerdo de esto de hace 30 años, eso sí, es verdad. Eso es verdad. Bueno, en 1986 dejas Sonolán, ¿no? Después
de 11 años, 11 años. y con tu hermano montas ProSound, ¿no? La primera sala de mastering en España, en la que estás 5 años, que es cuando empieza un poco el digital del CD, sí, que me acuerdo, joder. Siempre decía que claro, luego no lo he entendido, ¿no? Porque ahora después cuando fabricabas CDs, fabricabas la unidad y eso, pero claro, al principio había que hacer un mastering que además costaba una pasta, ¿eh? Yo me acuerdo tal. ¿Cómo surge la idea de repente en ese momento que todavía...? Sí, porque además es muy pronto, o sea, no había todavía casi estudios de mastering fuera de España y mi hermano ya vino con la idea. Él estuvo trabajando con el Ballet Nacional, él fue técnico en Sonolán, pero luego se fue al Ballet Nacional. Y entonces... todo lo que ¿Cuando tú entres ya era técnico o no, él entró de ayudante. Entró de ayudante, vale. O sea, que un poco también siguiendo tu estela y tal. Sí, un poco ahí se metió de ayudante y siguió haciendo ya, y empezó ya de técnico. Grabó una obra muy importante, Medea, con Manolo Sanlúcar, como ingeniero él, y entonces el Ballet Nacional, como se iba a llevar la música con el Ballet Nacional, querían que él fuese un poco el asesor de sonido del Ballet Nacional, y entonces se fue al Ballet Nacional, dejó los estudios, se fue al Ballet Nacional, y todo lo que se grababa para el Ballet Nacional lo hacía mi hermano y lo organizaba mi hermano. Entonces iba mucho a Londres porque grababan mucha orquesta clásica y sinfónica. Entonces eso se grababa a estéreo directamente y luego se editaba por partitura, con partitura, a tal movimiento hasta tal movimiento, tal movimiento hasta tal movimiento, y luego se editaba y se montaba. Y eso nada más que se hacía en Metrópolis, en Londres. Era el único que tenía en aquella fecha, creo que era el único que tenía una sala de mastering para hacer. Y mi hermano lo vio allí y dije, esto lo tengo que traer yo para España, y lo montamos en España. Y de ahí surgió la idea. Fue el primero que se El primero, montó. no había otro, no había otro sitio. Entonces, cualquier discográfica para hacer un CD tenía que hacer un mastering digital, no el mastering, pero sí un mastering digital. Bueno. Entonces, ni las cortadoras en las fábricas tenían el equipo. O sea, nosotros le alquilábamos el equipo a las cortadoras. Eso te iba a decir, o sea, las fábricas, o sea, cuando en la factura te ponían fabricación tanto mastering tal, normalmente recurrían a estudios como el vuestro para hacerlo y preparar. No, y teníamos un equipo fijo y otro que alquilábamos y lo llevábamos a la cortadora, para que ellos cortasen allí, para que no tuviesen que venir nada, porque muchas veces el productor de un disco le apetece ver el corte y quiere saber cómo se corta. Sí. Entonces las cortadoras nos pedían el equipo y íbamos allí a llevar el equipo, se lo montábamos, se lo ajustábamos y hacían el máster de CD. Claro, sí, o sea, realmente era casi como hacer el acetato del... El acetato, pero ya no era acetato, ya era hacer otro tipo de cosas, porque además había que meterle los códigos PQ, un código para decir que quiero escuchar el tema 2 o el tema 3. Claro. Entonces todo eso había que meterlo. Eso era un software así. Un software, claro, totalmente. Primigenio, que implicaba, me imagino, tener que meter muchos códigos y muchas cosas. Sí, no, eso era casi manual, había que meterlo, pero había que meterlo en una pista de audio que tenía. Bueno, pero absolutamente visionarios además, porque además, bueno, lo contáis cuando, en el año 87, cuando todavía no estaba claro que el CD... Yo me acuerdo, mi primer CD lo fabriqué en el 93. O sea que... Fíjate, yo hubo compañías discográficas que iba a ofrecerles el sistema, o decir, oye, tenemos esto, estamos haciendo tal, si queréis pasar cintas que tengáis analógicas, poder fabricar CD. Y alguna compañía muy importante, muy importante, me dijo, eso no tiene futuro. Al mes me estaba llamando, eso no tiene futuro. Digo, vale, bueno, pues ya me llamarás. Y al mes me estaba llamando para hacer los másters. Pero bueno, esas cosas pasan. Bueno, 5 años en ProSound y ahí decides dar otro cambio. Sí, ahí ya me lo sabía, entonces, como ya me lo sabía, digo, voy a dar otro cambio. Y me vinieron a buscar de Kyrios. Kyrios, mitiquísimo estudio. Sí. Kyrios era un estudio, en aquel momento estaba de capa caída totalmente, un poco me llamaron para ver si aquello se podía levantar o un poco relanzar, hicieron una inversión, una fiesta, un no sé qué, 2 meses o 3 meses antes de ir yo, pero aquello no levantaba. No levantaba porque no había ni un ingeniero top. Y Kyrios, yo siempre he pensado que es un estudio que tenía vida propia, o sea que era muy difícil organizar ese estudio porque había ya mucha gente de muchos años allí metida y entrar a alguien nuevo a querer cambiarles, a querer organizarles, a querer decir esto hay que hacerlo así, difícil, muy difícil, muy difícil. Luego los dueños, los que compraron Kyrios en esa época,
no era su idea. Yo siempre he pensado que para que un estudio funcione, el dueño del estudio tiene que saber dónde se mete y querer trabajar con eso y que funcione. Pero lo que no puedes hacer es hacerlo para hacerte rico, porque con un estudio de grabación no te vas a hacer rico en la vida, porque es mucha inversión y tienes que estar invirtiendo siempre, y es porque te guste, porque seas un enamorado de la música y de la industria. Pero si lo que quieres es hacerte rico y hacer un negocio, malamente. No, dedícate a otra cosa, pero a eso no. Entonces, los que compraron Quirios en aquel momento, pues eran gente de bancos, de empresas, de fábricas. Lo que querían hacer era una operación inmobiliaria. Dijeron, bueno, esto es un terreno que está aquí en un sitio estupendo, entre M40, M no sé qué, M30, esto lo vamos a vender. Querían decir, bueno, que dure lo que dure y luego vendemos el terreno y nos forramos. No les interesaba. Entonces no había una inversión ni había un interés por que eso funcionase. Pero hablamos de un estudio que en los 60, ¿no? Tuvo un momento de esplendor. Hombre, fue el primer estudio grande a terceros que hubo en España, que es el que era Celada, que fue Celada el que lo montó, y eran los estudios Celada. Luego se llamó Quirios, pero Juan Celada fue el que lo creó y lo montó, que además el padre de mi marido, que era ingeniero de sonido, que era Pepín Fernández, fue el que lo construyó. O sea, que fíjate tú, o sea, se lo trajo de Venezuela, que vivían en Venezuela, no, vente para acá que voy a hacer un estudio de grabación y quiero que tú estés aquí en la obra, que la dirijas y no sé qué. Y fue el que estuvo allí construyendo el estudio en los 60. Primero tenía un estudio pequeñito en la Avenida América, en una callecita pequeña de publicidad, y de ahí ya pasaron a hacer el estudio allí en la carretera de Villaviciosa. Que ahí se hizo música, se hizo cine, se hizo publicidad. Allí se hacía todo, porque era un estudio con una sala impresionante para sinfónicas. Yo me acuerdo que ahí se grababa toda aquella serie de La Zarzuela de televisión, todo eso se grababa allí en directo. O sea, con la escenografía también y todo. No, se grababa la orquesta. La orquesta, que era allí que habían orquesta sinfónica y coro. O sea, entraba de todo aquí en el estudio 1 de Quirios. Era impresionante, impresionante. ¿Y en esos 3 años de Quirios conseguiste hacer algo tal o realmente era complicada? Era complicado. Hombre, hicimos cosas, había grabaciones, pero que tampoco eran unas grabaciones. Se hizo algo con estos, ¿cómo se llama? Con Phil Manzanera de Roxy Music, que produjo a Héroes del Silencio. Sí. Hicieron algo allí, me acuerdo que hicieron eso. Y bueno, luego ya grupos, cosas así que iban y venía una producción de Rafael Pérez Botija con un mexicano, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Así. Hicimos algo también con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León también, que se grabaron las Edades del Hombre, que hubo cuando la primera Edades del Hombre que hubo en Salamanca, me parece que fue, pues se hizo un disco también. Sinfónica se seguía grabando bastante, y para películas se seguía haciendo mucha música para película allí. Se seguía grabando y mezclando. Por otro lado, también empezaba, no lentamente, pero sí la transformación. Sí, totalmente. Hacia el Pro Tools, y sobre todo formatos que requerían menos espacio, ¿no? De repente pasamos de cuanto más grande era la mesa, mejor, cuanto más grande era la sala, de repente, si lo puedes hacer esto, pues eso, hablábamos antes de tener 32 pistas en 2 metros de mesa, a tener un montón de pistas en un cacharrito, cacharrito, ¿no? Entonces, ya era la evolución, allí ya se grababa en digital, en multipista digital. Pero las mesas no eran digitales y los microfonía ni nada. O sea, lo único que era digital era la cinta, que era digital, que ya no era analógica. Era lo único. Y se grababa también con las 32 pistas, pero en digital. Sí, porque nosotros teníamos en Quirios, había un 24 pistas digital Sony y un 32 pistas Mitsubishi, que además los poníamos sincrónicos y entonces teníamos más pistas. Claro, podíamos sincronizar los dos magnetofones y entonces teníamos bastantes pistas. Pero ya empezaba la revolución del Pro Tools y el digital, y sobre todo empezaba que cada productor y cada músico tenía un estudio en su casa. Venía con casi todo hecho, a lo mejor volcaban a la mesa o al magnetofón y mezclaban, pero venían con casi todo pregrabado. Ya se pregrababa muchísimo en casa, y de ahí ya yo creo que ya el digital democratizó un poco el sonido, porque era mucho más asequible, ya no eran tan carísimos los equipos, y entonces todo el mundo tenía acceso a poder tener un equipo en casa para poder grabar. Claro, sí, lo que hablabas antes, ¿no? Que al final era ir la gente a grabar, los músicos, casi los estudios eran ahora, o sea, ahora, taxímetro. Sí, era hora, se cobraba por horas. Claro, o sea. se pasa ahora y eso, que gente llegaba, no, solamente quiero grabar las voces o solamente quiero grabar las baterías, ¿no? Sí, nada más, o sea, que eso sí se empezó a hacer así. Y ha empezado también a funcionar
los ingenieros freelance, o sea, ya no tenías el estudio, no tenía por qué tener un ingeniero puntero para atraer gente, ya podía venir cualquiera a grabar, que eso antes no se concebía eso. Antes cada estudio tenía su plantilla con sus técnicos y con sus ayudantes y eso era inamovible. Claro. Luego ya sí, eso ya empezó, la gente dijo, no, es que no podemos tener técnicos aquí perennes y a lo mejor no nos entra una buena producción o no entra unas buenas grabaciones porque no hay, porque la gente se está yendo fuera, porque lo está haciendo en su casa, no tenía sentido. Entonces ya los estudios prescindieron de tener ingenieros top. Tener ayudantes, sí, eso sí, porque tenían que montar microfonía, por lo que fuese, para mantenimiento y tal, pero ya ingenieros todos eran freelance ya. En aquella época ya empezaron los freelance a funcionar. Bueno, y coincidiendo con toda esa época de reconversión del negocio, te contratan de Sincronía, que era precisamente un estudio que iba más allá de lo que era la música, de doblaje, mezcla de películas, estudio también para discos, y ahí estás hasta el año 2000. Ves desde pues, digamos que es el sitio donde realmente eres consciente, ¿no?, de la transformación que se está generando. Sí, totalmente. Allí ya es una transformación grande. En el ambiente ya cierran muchos estudios también, grandes, o sea que ya estudios grandísimos ya no hay. Ahí sí hicimos muchas producciones. Ahí es lo que más hicimos, porque ese estudio, a pesar de que era para música, se reconvirtió mucho. Tenía el 5.1, que no lo tenía casi ningún estudio. En aquella época mezclábamos mucha música para película, para cine español. Como hacía doblaje y allí trabajaban todas las majors y sobre todo Disney, pues grababan todas las películas de dibujos de Disney, de La Sirenita, todas las que hizo en esa época que hubo un boom de películas animadas, todo se grababa allí y se hacía el doblaje allí. El doblaje de canciones. Yo me ocupaba del doblaje de canciones. Ajá. Era mi departamento. O sea, yo teníamos que hacer pruebas, hacer elegíamos las voces, a ver qué voz le iba para hacer La Sirenita o quién tal. Entonces yo me encargaba de buscar gente, a ver quién puede hacer La Sirenita o quién puede no sé qué. Por ejemplo, en La Sirenita, el que hace de la langosta esta que canta, ese era Vicente Borland, que era un pianista cubano, que dije, Vicente lo va a hacer muy bien, le llamo y le digo, vamos a hacer esto. Y dice, ¿tú estás loca? Digo, que sí, haz la prueba. Y efectivamente lo cogieron para cantar la canción Bajo el mar. Pues interesante, porque además me imagino, estando Disney detrás, me imagino la supervisión al final de todas las cosas que se elegían. O sea, sí. Un trabajo... No, era un trabajo además complicado y con mucha exigencia. O sea, los de Disney tenían muchísima exigencia en todo, en sus películas y en las voces y cómo se hacía y sobre todo en el doblaje, pero también en las canciones, lógicamente no podía. O sea, lo que ahí intentamos hacer un poco es que no fuese el mismo actor de doblaje el que cantase, porque no todos los actores de doblaje saben cantar o pueden cantar, que hasta ahora se había estado haciendo un poco así, ¿no? Entonces ahí intentamos decir, no, que cante un profesional y uno que se dedique a cantar y que sepa cantar, o que sea músico y que sepa de qué va la cosa. Y ahí intentamos un poco hacer ese tipo de cosas. Lo que sí se cantaba era sobre las pistas que ya venían grabadas, ¿no? Eso sí que era en cada país, luego se grababa. Cada país se grababa su idioma, venían unas pistas libres y ahí decían, pues ahí tienes que grabar, y luego se sincronizaba y luego se montaba en la película y ya está. O sea, que lo único que se hacía. Sí. Aparte, bueno, que fue un boom además de ventas y todo. Sí. Yo he utilizado gente para hacer voces que no te las puedes imaginar. Por ejemplo, las Supremas de Móstoles me hicieron muchísimas voces de canciones, pero muchísimas voces. Ahora tienen un poco de fama estas chicas, pero entonces no, porque son muy buenas cantando, o sea, que cantan y afinan fenomenal las tres. Y hicieron muchísimas voces de dibujos animados de Disney. Qué bueno. Entonces ahí te encargas de la dirección, hablabas del doblaje de esto, pero bueno, también como en todos has hecho labores de producción, de booking. Ahí hicimos discos muy buenos. El que más recuerdo de todos, que más fue un disco importante, porque luego ha sido un disco muy importante, que fue el de Omega de Enrique Morente. Ese disco es una pasada, esa producción. ¿Lo hicisteis ahí en Sincronía? Fue en Sincronía. Venían grabadas baterías y algunas recordings de bases de Granada, del estudio de los Lagartijanic, de Antonio. Venía algo grabado ya allí. Pero se volcó y luego sobre eso se cambió muchísima cosa y sobre eso se rectificó mucho y casi se grabó de nuevo. Pero
lo que son ritmos y baterías y todo eso, sí estaba, y claquetas y todo eso venía ya grabado del estudio de Antonio de Lagartijanek. O sea, ¿recuerdas de momentos de ese disco histórico? Sí, vamos, histórico, como un poco, ¿no? con Enrique Morente, que es que era un encanto de persona, o sea, era una maravilla. Entonces me decía, Mercedes, no, este disco lo vamos a hacer, vamos a venir por la mañanita a grabar. Digo, vale, digo, estupendo, por la mañana. Y aquello cada vez iba retrasándose más. Y venían a las 11, no, a las 12, después a la 1, después a las 4, después ya empezaron a venir a las 8. Yo digo, si es que los flamencos al final tiráis a la noche, o sea, era imposible. Aunque, claro, algunos podían venir a las 4 de la tarde, o los guitarras, o recording y tal, pero Enrique no iba a cantar a las 4 de la tarde. Es imposible que él se pusiese a cantar a las 4 de la tarde. Hasta las 8 no tenía la voz más o menos preparada para cantar. Qué bueno. Y fue una reproducción de mucho tiempo, muchos meses, o sea, muchos meses, pero a mí es un disco que además me encanta. O sea, sí, es maravilloso, es absolutamente visionario y bueno, pues el complementar dos historias como el flamenco y el rock y que se ensamble de esa manera es absolutamente... Sí, solamente lo han hecho él y Camarón con La leyenda del tiempo, del tiempo, sí, Leyenda del tiempo, sí. Son los únicos que han hecho un poco ese tipo de música, que incluso los puristas se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Hay muchos que no les gusta, pero bueno, a mí me gusta mucho. A mí muchísimo también. A mí muchísimo. Bueno, también pasas una temporada en la AIE, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Hablábamos antes, ¿no? De por un lado de los intérpretes, evidentemente que del directo y tal, pero luego de esos intérpretes, ¿no? Que al final que eran parte de las grabaciones como los botoncitos, como los altavoces, ¿no? Claro, tan importantes como la técnica, claro, o sea, la persona, totalmente. A mí no sé quién contaba también, alguien de un productor, eso, que iba al estudio y tal, entonces por la mañana estaba grabando no sé quién, y iba un guitarrista, Pepe, lo que fuese, y por la tarde se encontraba este Pepe que iba a grabar con una orquesta, tal, eso, o sea, que era gente que igual estaba en un estudio con Rocío Jurado, al día siguiente estaba con otro, o con Julio Iglesias o con quien fuese, o sea, esos músicos, sin ellos no se hubiese podido hacer todas esas grabaciones, o sea que, porque eran verdaderos profesionales, y llegaban y tocaban y sin ensayar y sin nada, o sea que es que era impresionante verlos tocar y verlos tocar juntos, ¿no? Quizás con el cambio del analógico al digital y el cambio de los estudios grandes a estudios pequeños se ha perdido un poco la magia de ese tipo de grabación, de ese tipo de ambiente que se creaba en los estudios, que yo creo que incluso se reflejaba en las grabaciones. Quizás yo soy una romántica, pero yo creo que ese tipo de ambiente se reflejaba en las grabaciones, el tocar todos juntos, el verse las caras cuando están tocando. Y ahora tú estás en tu casa, grabas la pista de guitarra, se la mandas a Menganito por no sé dónde y él mete después no sé qué. Eso no está, eso no existe. Entonces yo creo que ahí se ha perdido un poquito de magia, pero bueno, se ha ganado en otras cosas. Exactamente. Y ese tipo de músico estaban como de alguna manera sindicados, es decir, había como una cartera y tal, o realmente eran los productores quien tenía ya su percusionista, su guitarrista. No, a verás, casi todos pertenecían, las bases o pertenecían a grupos o iban con cantantes conocidos, o iban con Julio Iglesias, o iban con, por ejemplo, Pepe Sánchez a la batería, iba con Julio Iglesias siempre, Bilby, que era bajista, pues también, otros iban con Rocío Jurado, o sea, eran músicos casi todos de directo, o sea, y de televisión. Muchos trabajaban en televisión española, en la orquesta, porque Televisión Española tenía una orquesta fija, aparte de la nacional, luego estaba la Sinfónica de Madrid y luego estaba la de Radio Televisión Española. Entonces, eran esos músicos los que venían a los estudios. Claro. El problema era cuando había, en la de Radio Televisión, de pronto se iban de gira y decías, este mes no hay cuerda porque están de gira, y no podías poner cuerda, no podías grabar violines. Claro. Entonces era un drama, ¿no? Es que estamos en Granada, en no sé dónde. Claro. O sea, era un follón, o sea, ese tipo de cosas. Ahí existía una figura que también se perdió, que es el avisador de músicos. Entonces tú, cuando querías músicos, llamabas al avisador y le decías, quiero un guitarra, un batería, un metales, cuerdas, 12, 4, 4 violines, quiero violas, quiero tal, para tal día y tal día. Y el avisador era el que los manejaba y los convocaba. Se encargaba de pagarles su seguridad social, sus cosas de seguridad social, para que cotizase. Claro. Cotizaban por día trabajado, o sea, los músicos tenían una cotización especial, pertenecían a un régimen especial. Entonces cotizaban por día. Había un sindicato de músicos que yo creo que lo empezó
Luis Cobos, puede ser que empezase a un movimiento de sindicato de músicos, incluso hubo un año una huelga de músicos. Sí, una huelga de músicos. Nos vetaron, a Sonolán nos vetaron. Sí, porque antes en los estudios había un poco de pique en los estudios. Claro, Quirio y Sonolán se llevaban muy mal, o sea, fatal. Entonces, Paco Pérez, que dirigía entonces Quirio, no, pues si hay huelga, pero Sonolán ayer estaba grabando cuerda. Y entonces los músicos dijeron, pues los vetamos. Y... Esquiroles. Sí. Entonces nosotros lo que hicimos fue contratar músicos. Y teníamos plantilla de músicos en Sonolán. Llegamos a contratar músicos. Tenemos una bases y cuerda. Entonces, además teníamos justo en ese momento que hacer una grabación de un LP de Camilo VI. Camilo VI tenía que grabar sí o sí, porque luego empezaba a gira a América y tiene que grabar. Entonces dijimos, pues si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro. Así que vamos a grabar. Nos da igual que nos pongan como nos pongan. Y hicimos la grabación de Camilo y se hizo el LP de Camilo y la huelga duró pues un mes, no duró más, porque pedían subida, porque tenían unas tarifas. Había unas tarifas estipuladas, cada 3 horas era X dinero. Luego se cobraba la 4ª hora y la 5ª hora. O sea, que era un poco... querían subir el precio de las 3 horas, subirlo un poquito, y el de la 4ª hora y la 5ª hora. O sea, un poco así. Era lo que pretendían. Bueno, y unos años eso ahí tal, y ya durante un tiempo como independiente organizando grabaciones de música para películas, ¿no? Fuera de España es la época... de Bratislava, de las orquestas de Praga. Praga y Bratislava. ¿Y por qué de repente? Es que yo me acuerdo eso, que incluso yo hice alguna cosa con algún grupo. ¿Por qué salió como un formato low cost de orquesta? ¿Por qué esa... Primero porque no había... Desaparecieron los estudios grandes donde poder grabar música. Claro. Eso para empezar. Claro. Entonces, no había estudios donde pudieses meter una orquesta sinfónica. Entonces, al no tener, las orquestas ya dejaron de practicar o de hacer, los músicos de las orquestas dejaron de participar en grabaciones. Con lo cual se perdió un poco la forma de grabar o de hacer. Los músicos iban viniendo músicos nuevos, más jóvenes, no les interesaba, tienen otros compromisos, otras historias, no les interesaba grabar en estudio. Eran mucho más caros en España que fuera, por supuesto. Sí. Por supuesto, o sea, la orquesta era mucho más cara. Y aparte, la orquesta de fuera, o sea, en Praga y en Bratislava, eran muy buenos músicos también. Entonces, se ganaba tiempo. El estudio era más barato también. Aparte había estudios grandes, porque el de Praga era grandísimo. El de Praga me acuerdo que era grande. El de Bratislava yo no lo conocí, pero el de Praga sí, y era súper grande, y las orquestas fantásticas. Claro, ibas a trabajar con Bernardo Bonetti, ¿no? María de Benito, Pepe Nieto. Claro, que al final, claro, ellos iban directamente a dirigir a la orquesta. A dirigir. Claro. Ellos llevaban su partitura, su composición, sus arreglos y dirigían la orquesta. A veces llevaban un arreglador y dirigían el arreglador, que algunos llevaban arreglador porque ellos no les quería dirigir, pero iban también, y entonces el arreglista era el que dirigía la orquesta y se grababa allí. Y luego se venía a mezclar a España, es lo que hacían, se mezclaba en España, o bien se mezclaba en Eurosonic o en Sincronía, en estudios que tuviesen 5.1 sobre todo, porque como era música para cine casi toda, pues estaba en ese tipo de sonido. Que ahora ya lo del 5.1 ha pasado a mejor vida y ahora estamos en el Atmos. Eso va a ser. Sí, hoy me ha encantado un tuit de un músico de Valencia, que dice, muy bien, ahora todo el mundo de la moda de grabar en Atmos y todo el mundo escucha la música en el móvil. En el móvil. O sea, es que eso es que la ironía, ¿no? Sí. Yo digo, vale, sí, muy bien. Yo estaba en una demostración de Atmos, estuve en un estudio de cine ahí en Carabanchel. Que es una sala de cine, efectivamente. Entonces nos hicieron los de Dolby, hicimos una demostración y tal ahí para los socios de la AES, y la verdad es que es muy interesante, pero bueno, para cine vale, pero para disco es que yo no lo veo. Es que no sé, tú no te vas a poner en tu casa un equipo para mandarte la música que suene por aquí, porque son objetos, ya no es música, es el objeto tal, lo muevo aquí, lo muevo allí, y que me suene como... Yo no lo sé, o sea, yo ya no soy técnico y a lo mejor esto ya me pilla un poco... Yo estoy escuchando ahora los discos en vinilo, o sea, que con eso te digo todo. O sea, meterme en el Atmos es una cosa... Yo entiendo que para, por ejemplo, videojuegos, ese tipo de efectos, de música envolvente, creo que sí. Pero para disco, para música, a lo mejor para sinfónica no te diría que no, que también podría ser, pero
para otro tipo de música. Sí, la pena es eso, ¿no? Al final es pues, cómo se consume la música, que al final la gente lo escucha. Claro, al final lo escuchas por auriculares. O incluso sin auriculares, ¿sabes? En Spotify, en el móvil, y lo estás escuchando así. Y yo me acuerdo un día que vinieron unas amigas a casa, pon algo de música. Igual, pongo la música. Y de pronto hacen así las dos, ostras, cómo suena. Estaba poniendo un disco en mi equipo, que tampoco es ninguna cosa, pero era un disco normal. Tengo unas escuchas Yamaha de estudio, o sea, es lo que tengo. Y claro, digo, es que estás acostumbrado a oír la música con el auricular cuando vais caminando haciendo ejercicio. Es que eso no es escuchar música, eso es otra cosa. Entonces, se nota la diferencia cuando escuchas la música de una forma o de otra. ¿Sigues disfrutando del sonido o sigues apreciándolo entonces? O sea, más allá de la reflexión del alma, sigues diciendo, qué bien suena esto. Sí, ¿no? sí. A mí me gusta y además participo en cosas a través de AES. Estamos haciendo mucho movimiento con ellos para poner al alcance de la gente y de los socios novedades que salen, ¿no? El otro día estuve también en la televisión española en una presentación del MPEG-H, que ahora tú a las películas ya podrás manejarlas a tu antojo también y podrás decir, pues subo un poco la pista de la voz porque no oigo bien, porque puede pasar que de pronto la voz se te pierde dentro de la mezcla de los efectos, ¿no? Sí. Entonces digo, pues puedo subir la voz y puedo bajar los efectos que me molestan, o la música que a lo mejor me estorba para entender lo que está pasando. O se oye más el ruido de la calle de los coches que lo que están hablando estos dos ahí en medio de la calle. Ese tipo de cosas se va a poder hacer dentro de nada ya en las películas también. Y después de pasar por tantos estudios maravillosos, ¿has conservado material de grabación de la época o no? Sí, he vendido. Sí. Tenía muchos micrófonos, eran de mi marido, básicamente, ¿no? Tenía los típicos Newman, SMs, entonces yo los he vendido porque yo para qué los quiero, o sea, yo no voy a grabar con ellos y sentimentalmente sí, muy bien, lo puedes guardar, digo, mira, que lo aproveche otro y que lo disfrute y que esté sonando ese micrófono maravilloso y que valga para que suene y para que se graben cosas fantásticas con él, o sea, que sí he tenido, sí. Bueno, hablábamos al principio de ese documental de Audiofilm, que bueno, tú reivindicabas el estudio de Alonso Cano 68, que bueno, el documental es fantástico, ¿no? Porque yo creo que es eso, pues al final resume una época, ¿no? De esos grandes estudios de reflexión, sintonía, Quirios, Sonoran, que hablábamos y tal. ¿Tú crees que se ha hecho suficiente justicia con la historia de los estudios, de los productores? A ver, se habla mucho de Torrelaguna, el estudio de Torrelaguna, del sonido de Torrelaguna, de Trabuchelli y tal, sí. Pero tú crees... O sea, hay gente, ¿no? Siempre reivindico que no sé, me imagino que conocerás a Marcos Juan de Dios de la Universidad Complutense. Sí, es compañero conmigo en la AES, además, es secretario. Maravilloso. Es el que está haciendo mucho por reivindicar ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Le va a hacer una ilusión tremenda, además, cuando escuche este programa. Sí, porque además no se lo he avisado, porque normalmente lo aviso, pero no se lo he dicho. Qué bien, pues sí que es una gozada, ¿no? Y que de repente es alguien que reivindica y, joder, es una historia que hay... Y chavales que se interesen por ese tipo de sonido y por cómo se hacía y cómo se grababa y tal. Es que eso se ha perdido. O sea, que eso, si no hay alguien que lo cuente o que lo recoja, se ha perdido. Y aparte, lo que decíamos, no se ha hecho nada o casi nada por los estudios o por el sonido de esa época. Aquí en España no se ha hecho nada. Así como en Londres Abbey Road pues está como protegido. O sea, totalmente, sí, claro. Totalmente. Sí. Aquí no se ha protegido ningún estudio de grabación. Además, estudios de grabación con unos diseños acústicos fantásticos que costaron mucho dinero en su día hacer esos diseños acústicos, porque mucha gente dice, no, es que tengo un estudio en mi casa y lo he insonorizado. Digo, sí, vale, lo insonorizas para que no te entre el sonido de fuera, pero ¿y cómo suena? Pues tú tienes que hacer un diseño acústico dentro de tu casa para que eso suene bien. Claro. O sea, no te vale poner una manta en la pared. Y una huevera. Sí, eso no es, ¿no? Entonces yo creo que se ha hecho muy poco por los estudios y por reivindicar un poco esa época o la gente que trabajó en esa época y los sonidos, como tú decías, el sonido de Torrelaguna de Hispavox, ¿no? Que con Mike Llewellyn-John, que estaba allí, con Trabuchelli, o sea, que era especial, pero lo mismo pasaba con el estudio de Quirios, con Eurosonic, con Audiofilm y con Dobletronics, que con Jesús. Toda la historia de la movida. O sea, es que la movida fue Audiofilm y Dobletronics, fueron los que hacían todo lo de la movida. Los demás estudios de la movida no vimos nada, ¿eh? Sí. Son ellos dos los que hicieron siempre
siempre hay tiempo y con personas como Marcos Juan de Dios, además seguro que hay esperanza de que se mantenga eso. Sé que está en constante investigación, Sí, en constante... normalmente siempre está en eso. Recapitulando todo. Sí. Bueno, y eres una persona nostálgica, te entra nostalgia cuando pasas por esos sitios que fueron... Yo, por ejemplo, soy demasiado nostálgico. También. Cuando paso por sitios digo, ay, joder, aquí estaba esto. Tal. Yo sigo yendo una vez a Torrelaguna, que evidentemente no tiene que ver absolutamente nada, pero solamente saber que estoy pisando donde estuvo eso ya me provoca. Y yo no lo conocí, el de la época, ¿no? Pero a mí tú eres nostálgica. Ya en su día me daba pena cuando iba a Polygram y el estudio de Polygram, que era el de Phonogram, que era un estudio fantástico, y lo veía como almacén. Era un almacén donde guardaban los discos que se fabricaban. A mí ya eso ya me daba pena en aquella época. Pues fíjate ahora. O sea, lo de Quirios no existe, es un solar. Sololán es otro solar, no existe tampoco. O sea que... ¿No se ha construido tampoco nada? Nada, no se ha hecho nada. Sincronía. Ahora parece ser que van a hacer, donde estaba Sincronía, que además había también otra fábrica y no sé qué otra cosa, van a hacer como coworking o co-living o algo así de estas cosas que se sacan ahora, que alguna empresa ha comprado todo eso y van a hacer o apartamentos o no sé qué. Es la única, pero hasta ahora había ocupas ahí dentro metidos, o sea que te imagínate, una pena totalmente, y me da muchísima pena. Me da mucha pena, porque han sido muchas vivencias, muchas horas, mucha gente ahí metida, mucho tiempo, y entonces con grandísimos recuerdos y grandísimos amigos, o sea que da mucha pena. Bueno, ¿y cómo ves el mundo de la formación para los chavales que empiezan ahora? Ya sabes que hay un montón de escuelas ya de todo, como hay de coworking, co-living, con todo. También a nivel formación ya puede ser mejor en marketing, en comunicación, en promoción digital, en tal, no sé qué. ¿Cómo ves a nivel sonido la formación? Vale, pues, o sea, me alegra que haya, porque antes no había donde aprender, en la época nuestra no, o sea, se aprendía en los estudios, o sea, ahora el problema es que no hay estudios donde practicar lo que has aprendido. Lo que hay son muchos sitios donde aprender y muy buenos, porque está SAE, que es un sitio fantástico con unas instalaciones impresionantes, está la universidad, hay muchas escuelas también enseñando sonido, incluso a nivel oficial, está el Garci también, que tiene una escuela de sonido impresionante, y creo que tiene un buen sitio para aprender los chavales. Lo que no sé si van a tener sitio donde trabajar o donde hacerlo, o se hacen su propio estudio. Porque si hacen prácticas, van a hacer prácticas en un estudio de una sola persona, de un señor, y van a aprender lo que haga ese señor nada más, ese técnico. Cuando en los estudios cogíamos ayudantes que venían a aprendían de mucha gente, de muchos productores que iban, venían, entraban, salían, muchas grabaciones, muchos técnicos, cada uno con su forma de trabajar. Y yo creo que aprendían de otra forma, o que ponían en práctica lo que han aprendido de otra forma después, porque habían cogido de mucha gente. Ahora lo tienen complicado. O es de otra forma, no sé si será mejor o será peor, no lo sé. Lo que sí me alegra que haya sitios donde estudiar, que antes no lo había. Exacto. Que antes no lo había. Sí. Porque antes la forma era el aprendizaje, ¿no? Entrar de aprendiz y tal. Sí, entrar de ayudante, aprendiz a barrer la moqueta, como se decía, no tú a limpiar moqueta, y después ya veremos lo que haces, ¿no? Y bueno, y ahora con la oportunidad que hay, sobre todo de cara al directo, ¿no? La cantidad de festivales que hay. Eso sí, ahí desde luego es donde hay más que en discos, que grabar discos, el directo lo que yo creo que está funcionando últimamente mejor. O que a raíz de la pandemia, de pronto todo el mundo quiere hacer directos y todo el mundo necesita hacer directos, ¿no? Y hay muchos festivales, cosa que antes había el Festival de Benidorm, es que no había otra cosa. No había otra cosa. Claro que sí. Yo siempre eso, mira, tú que eres una profesional del lugar en el ramo y que está, claro, yo siempre me pregunto, claro, si se hacen tantos festivales, o sea, hay empresas, claro, que te estarán invirtiendo en material, ¿no? Deben tener 200 monitores, ¿no? 200 es que las empresas que se dedican a eventos de sonido, hay muchas, que antes había 3 o 4, o sea, que es que antes casi los mismos ingenieros de grabación, de estudio, se iban a hacer luego las galas y las giras con los cantantes. Es que eran los mismos. O hacer un mitin político. Pero básicamente, por ejemplo, yo me acuerdo, Juan Minader es el que iba con Julio Iglesias después haciendo sus giras y sus galas. O Pepín Fernández, que se iba luego con el dúo dinámico a hacer las giras y las galas, o con las Azúcar Moreno. O sea, esos mismos técnicos luego hacían directo también. O sea, que en verano
se pegaban unas palizas porque los fines de semana se iban a hacer galas. O sea, claro, trabajaban durante toda la semana y luego fines de semana muchos hacían galas también. claro. Entonces, ahora no, ahora hay cantidad de empresas y cantidad de gente en directo, que me parece fantástico que haya gente en directo. Y sobre todo me parece fantástico que esté entrando un poquito las mujeres también en el Claro, sonido, que totalmente. antes no había, pero no porque se le haya prohibido. A nadie se le ha prohibido, ni a ninguna mujer que yo No. sepa se le ha prohibido decir, no, tú esto no lo puedes hacer. No, sino que yo creo que era desconocimiento. Que podían trabajar dentro de esta industria. Sí, como había otros sectores donde parecía que estaba destinado solamente a las mujeres. Sí, ¿no? sí, Esto, sí, claro. sí. Bueno, hablábamos antes de AES, ¿no? Ujú. que es a la asociación de que dedicas ahora tu tiempo. Sí. ¿Qué hacéis desde esa asociación? Vale, AES empieza en Nueva York, es la Asociación de Audio Engineering Society, o sea, la Asociación de Ingenieros de Sonido, pero arropa y acoge a todo el mundo que se dedique, estudie, viva de la música o le guste el sonido y la música. O sea, que tú puedes pertenecer a AES. No hace falta que seas un técnico para pertenecer a AES. Lleva muchos años funcionando. En España no funcionó tanto porque en España cuando se empezó a plantear, la gente que lo cogió en aquella época lo quería, eran como un poco elitistas y te estaban exigiendo que tuvieses una titulación de carrera y que fueses ingeniero de sonido de carrera, y los ingenieros de sonido y los técnicos de los estudios no eran ingenieros de sonido de carrera, habían aprendido en el estudio, o sea, no tenían una titulación. Entonces ahí no tuvo mucho resultado, había estado mucho tiempo dormida. Y a través de Marco, que lo conocí, me dijo, no, esto lo tenemos que poner en marcha y tal. Digo, y queremos que tú seas la presidenta. Digo, pero tú estás loco. Dice, sí, tú tienes que ser la presidenta y tal. Digo, bueno, pues vale. Lo que pasa es que nos ha pillado, empezamos justo el día 29 de febrero y el día 14 nos confinaron. Nos confinaron por la pandemia. O sea, que hemos estado 2 años que casi no hemos podido hacer nada. Ajá. Pero todo lo que queremos es que dar a conocer lo que es el audio, que la gente pueda comunicarse no solamente en España, sino fuera de España con otros productores. Hay cantidad de noticias, hay investigación, se ponen los papers para que todo el mundo pueda acceder y ver las cosas nuevas que se están haciendo. Para los estudiantes hay universidades, pueden pertenecer a la universidad y a su vez todos los estudiantes pertenecen también a AES. O sea, la verdad es que se está haciendo muchísimo. Hay 2 convenciones anuales, una en Europa y otra en Estados Unidos, siempre en Nueva York, y este año ha sido, me parece, en Holanda. Aquí en Europa ha sido en Holanda y ahora el día 22 es en Nueva York. O sea que hay convenciones donde se presenta pues todo lo que sale nuevo dentro de la técnica, de la industria y por dónde van los tiros. O sea, es un poco para estar un poco al tanto de por dónde van los tiros. Entonces, aquí intentamos, pues bueno, pues hasta ahora ha sido todo un poco por internet todo y un poco trayendo gente, hablando con gente, que cada uno cuente su cosa y su historia. Técnicos, productores, mastering, de todo, hemos hablado con todo el mundo y estamos haciendo cositas. Ahora vamos a firmar un contrato con Radio Televisión Española para que todos nuestros socios van a hacer unos cursos especiales para audio, para ver qué es lo que falta en la industria. O sea, que a lo mejor Radio Televisión Española no lo tiene, pero a través de AES lo podemos proporcionar para que sus estudiantes salgan bien formados. Que no sea tipo asignatura, pero que pueda ser un máster final de carrera, incluso para gente que ya está trabajando, pero que se ha quedado un poco corta en tal cosa, o ve que por ahí van las cosas y que quiera formarse en esta, o por ejemplo en el Dolby Atmos, por ejemplo, es que yo no sé qué va, pero me quiero aprender, ¿no? Pues que haya gente que les dé clases de eso y se van a hacer unos cursos bastante buenos en ese sentido. Y además sería un buen foro desde el que reivindicar toda esta historia de la que estamos hablando. Claro, Sí. totalmente. Bueno, Mercedes, siempre hay una pregunta recurrente al final. ¿Quiénes han sido tus referentes en la industria musical? Y bueno, pues, si quieres más concretamente en tu campo, pero bueno, seguro que hay gente que trabaja en compañía de eso, pues ¿quiénes han sido un poco esos referentes? A ver, en la música mis gustos siempre han sido un poco, pues eso, el pop, rock, que fue por donde empecé y era mi época, lógicamente, ¿no? Pero mis referentes en cuanto a música, mira, hay una persona que yo siempre tiene muchísima admiración y no se dedica a la música, pero sí es una manager fantástica, que es Rosala Garrigues. Qué bueno. Que me parece una mujer que empezó hace mucho tiempo como yo y que fue ella, o sea, la que estuvo ahí en esa historia. La verdad es que siempre la he admirado. También no nos conocemos, fíjate. Anda. No, yo creo que he hablado con ella por alguna vez por teléfono en algún estudio, o que ha venido alguna vez a ver a algún artista en algún estudio, pero eso que pasaba así rápido y tal. Pero me parece
parece una mujer impresionante, ¿no? Sí. Y muy, muy luchadora y muy trabajadora en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Y esa ha sido también un poco... La admiro, o sea, que es una persona que admiro también. Y bueno, yo creo que admiro a todos los que se han dedicado a esta profesión, porque yo creo que es maravillosa. O sea, a mí me enamoró. Cuando yo entré en esto, yo me enamoré de esta industria. Y yo creo que a todos les tengo que agradecer, pues, lo poquito o mucho que he aprendido de cada uno de ellos, tanto productores como técnicos, pues todos, porque desde Beso, Manuel Alejandro, Paco Trinidad, o sea, gente que ha sido fantástica conocerlo y que te da unas vivencias... para mí importantes, muy importantes. Yo creo que me han formado mucho en mi vida, ¿no? Y he disfrutado mucho de esta industria. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias, Mercedes. La verdad es que no tenía la suerte de conocerte personalmente. Más vale tarde que ya nunca. Ya nos conocemos. Y ha sido un auténtico placer, de verdad. Vamos, no es que me haya encantado, me ha reencantado. Gracias, yo te lo agradezco. Muchísimas gracias, porque ya son un montón de testimonios, pero la verdad es que todavía aparezcan cosas como lo tuyo, todavía me motiva que hay muchísimas cosas más que investigar. No, pues hay gente por ahí todavía que se puede aprender de ellos y por lo menos aportar cosas nuevas. Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad. Nada, a ti, de verdad. Bueno, despedimos esta más que sonora edición de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Paula a los mandos técnicos, y nos vamos con el más bello de los sonidos. Nos vamos con The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.